condensar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me voy a referir? Es, como dice el título, ¿no? La conciliación y la perspectiva de los pueblos originarios. Y bueno, yo he formado parte de la comisión, como ya le he dicho, ¿no? Ya los admiro, desde cuando se estuvo en este taller para incorporar el enfoque politológico, bueno, en realidad interdisciplinario, ¿no? En la conciliación. Yo aporté con algunos insumos desde la parte indígena originario campesino. Entonces, no me voy a referir en sí a lo que se ha tratado en la comisión, ¿no? Sino me voy a referir en sí a señalar algunas ideas, ¿no? Algunas ideas, algunos aportes de lo que podemos aprender, ¿no? De la conciliación, pero desde la perspectiva de los pueblos originarios, ¿no? Ese, digamos, es el propósito de esta exposición que voy a realizar, ¿no? Y voy a combinar varios elementos, ¿no? Uno va a ser en lo académico, ¿no ves? La experiencia académica, la experiencia de ser docente también en la carrera de antropología. Yo doy la materia de antropología jurídica también en la UNSA, en mi carrera, durante muchos años ya, ¿no? Después también la experiencia de las investigaciones que hice en este tema, y también me voy a inspirar, bueno, quería traerlo ahora, ¿no? En mi último libro que tengo, ¿no? Que se llama La justicia en Bolivia y la jurisdicción indígena originaria, que es del 2020, ¿no? Que vamos a hacer una presentación también con el programa de Derecho hasta en el mes de agosto, ¿no? Entonces eso, y también voy a combinar con la experiencia que tengo de mi vida, por decir, como parte de una comunidad, ¿no? De un sindicato agrario, pero que también es AIDU. Entonces, en base a eso voy a hacer, ¿no? La experiencia, bueno, esta presentación. Y me voy a ir aquí directo, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos, por ejemplo, generales podemos entender de la justicia comunitaria? ¿No? O, bueno, en la Constitución está justicia indígena originaria campesina, ¿no? Pero antes, ustedes van a ver allá arriba, hay dos dibujos, ahí, ¿no? Ahí está la justicia y al ladito está lo que es bueno, es una diosa, ¿no? Y al lado está lo que es un bastón. Son bastones de mando, también está el chicote, todo. ¿Por qué lo he puesto eso, no? Y lo van a ver en todas las diapositivas. Uno, porque nuestra Constitución Política del Estado ya ha incorporado la igualdad jerárquica entre jurisdicciones, ¿no ve? La ordinaria, la indígena, originaria campesina, la agroambiental, todo. Entonces, pero muchas veces todavía hay desconocimiento de eso, ¿no? O no una comprensión cabal, y además un no cumplimiento. Pero en teoría viviríamos dentro de eso, ¿no? Dentro de la igualdad jerárquica, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos podemos ver de la justicia comunitaria? Porque nos ponen, digamos, primero, la conciliación. De hecho, existe en la justicia comunitaria, ¿no? Hay, pero también hay otras formas, ¿no? De resolver los problemas, ¿no? Fuera de la conciliación, que es en sí el acuerdo que se hace, ¿no? Porque también hay otros medios, que es la que no vamos a hablar ahora, ¿no? Que es expulsión, no sé, ¿no? Y otros medios más, ¿no? Pero solamente vamos a referirnos a este aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la conciliación tiene por finalidad solucionar los conflictos construyendo acuerdos entre las partes. O sea, la justicia comunitaria, ¿cómo es vista generalmente? Como una justicia de acuerdos, ¿no? Eso es, digamos, lo real. Y no solamente en la zona andina, también en la Amazonía, en el Chaco, es así como se entiende, es una justicia de acuerdos, porque siempre se dialoga y se llega, digamos, a dar término, ¿no ve? Se resuelve un problema, ¿no? Ahora, no existe un método único de solución de conflictos. Se acomoda a la naturaleza de cada situación y habrá diferentes modos de resolución de conflictos en una misma temática. O sea, hay una riqueza también, ¿no? Hay una riqueza en la forma de cómo se resuelven los problemas, ¿no? Incluso una misma temática, por decir, en un año, puede de que haya ocurrido 3 conflictos ligados con un bien patrimonial. No se va a resolver de la misma manera. Va a depender de muchos factores de solución.
del comportamiento de las personas, análisis de la situación, etcétera, todo, ¿no? Entonces, así funciona la justicia. O sea, no tiene un método, decir, este paso, luego esto, hasta arreglar, ¿no? No, no es así, ¿no? Por eso se dice, hoy en día, por ejemplo, se analiza el concepto de modos, ¿no? MORC se llama, ¿no? Modos originarios de resolución de conflictos. Y se nos relaciona con lo que son los medios alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una riqueza, digamos, lo que tiene la justicia comunitaria, ¿no? Ahora, los procesos de resolución de conflictos implican la creatividad a partir de un análisis profundo del conflicto, ¿no? Es lo que les dije, ¿no? Siempre, digamos, hay la creatividad a la hora de resolver un conflicto. Se analiza profundamente cada situación y en base al balance que se hace, a las opiniones, todo, entonces recién se va a determinar, por decir, ¿no? O un fallo, etcétera, ¿no? Y en esto, por ejemplo, podemos decir algo. Dentro de las normas internacionales del derecho indígena, por ejemplo, está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no ve? Es la ley 3897 en Bolivia del 2008. Entonces, esta ley dice algo bien interesante. Bueno, esta declaración que ahora es ley en Bolivia dice algo bien interesante, ¿no? Y bien importante, de que los pueblos originarios, indígenas, todo, ¿no? No solamente tienen derecho a ejercer sus sistemas jurídicos, ¿no? Sino también tienen derecho, o se tiene el derecho a ¿qué? A reproducir, desarrollar su propio sistema jurídico, que no es más que, por ejemplo, el derecho de crear derecho, ¿no? Y de crear, yo diría, hasta su propia jurisprudencia. Y eso se nota en las actas. Si uno lee las actas de las comunidades, se da cuenta de que cada acta no es igual. Y en cada acta se genera antecedente, ¿no? Y además se genera jurisprudencia. Entonces, eso también es algo, por ejemplo, bien importante de la justicia, digamos, originaria, ¿no? Ahora, prima el interés común a partir del entendimiento entre las partes en conflicto, y el fin es precautelar la vida armónica comunitaria. Ese es el ideal, ese es el fin. Con esto no digo de que siempre se va a llegar así. No, también tiene problemas. No es que digamos todo es armónico, ¿no? O sea, también tiene problemas, ¿no? Pero comparado con la justicia ordinaria, sí, digamos, muchas veces se llega a precautelar justamente esa vida armónica, ¿no? Y esta es la puesta en valor, bueno, desde el punto de vista teórico, por ejemplo, podemos decir de que es la puesta en valor de lo que se llama hecho social total. El hecho social total, por ejemplo, es un concepto que se usa dentro de las ciencias sociales, ¿no? La sociología, la antropología, todo, ¿no? Donde lo social se cultiva a través de ¿qué? Del diálogo, la reciprocidad y también la complementariedad. O sea, podemos llegar, yo diría, ¿no? A esta idea, ¿no? Del hecho social total, ¿no? ¿Cuándo se habla de hecho social total? Cuando realmente hay una integración, ¿no? ¿Integración de qué tipo? Integración humana, integración entre las personas, ¿no? A eso se llama en realidad lo social. Y un fenómeno, por ejemplo, que apuesta a eso justamente es la reciprocidad. Si somos recíprocos, ¿no? O sea, entre todos, realmente somos seres sociales. Por lo tanto, ejercemos o practicamos, ¿no es cierto?, eso del derecho social total. Pero si no lo somos, entonces, ¿qué pasa? Rompemos, ¿no ves? Rompemos el equilibrio, la armonía o la amistad, no sé, el compañerismo, la hermandad, etcétera, todo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es también propio de los pueblos originarios, de los pueblos también indígenas, ¿no? O sea, casi siempre se trata de integrar, ¿no? De integrar, digamos, ¿no? O sea, la comunidad, etcétera, ¿no? Y el otro elemento es de que se ampara en la crianza mutua y recíproca. Ese también es un concepto, ¿no? De la antropología. ¿Y en qué consiste esto? ¿No? De que el vínculo entre lo humano, lo espiritual y sobrenatural conduce al bienestar. Esto quiere decir de que la conciliación o el arreglo dentro de la perspectiva, digamos, originaria, no es un asunto solamente entre personas humanas,
¿Quiénes también intervienen en esto? Pueden ser las deidades, puede ser la Pachamama, puede ser, digamos, la coca. No es lo mismo, por ejemplo, cuando se arregla un problema, por decir, sin que pongas en la mesa un tari, ¿no? Que pongas coca y después todos aculiquen primero antes de que comience, digamos, la reunión para conciliar, ¿no? No es lo mismo que no haya ese tari y la coca. La coca también tiene un poder de conversación, incluso se dice es la primera conversación, ¿no? El hecho mismo de aculicar, y así, bueno, y otros elementos más, ¿no? El bastón de mando, hasta la propia indumentaria de la autoridad tiene un valor, por ejemplo, bien fuerte. Cuando uno, por ejemplo, es autoridad originaria, todo, a veces, digamos, el poncho lo siente bien pesado. Pero sabemos de que el poncho no pesa como los trajes de moreno, ¿no ve? De moreno pesa no sé cuántos kilos, 30, no sé qué les va a la morenada, 60 kilos, 40, no sé cuánto pesa, ¿no ve? Entonces, pero cuando uno se pone poncho, siente esa carga, o sea, como si fuera así piedra, como si estuviéramos en una piedra. ¿Y eso a qué se debe? De que mientras eres autoridad, tú estás llevando a toda la comunidad y estás llevando además todos los problemas de la comunidad o cualquiera, no sé, problema que pueda haber, o si no, no sé, por decir, alguien se siente más, no ve todo, o sea, ¿quién lleva esa carga? Se lleva también en el indumentario, y no solamente en el poncho, inclusive hasta en el aguayo, todo, y así se siente, ¿no? Entonces, eso, digamos, ¿no? Entonces, esto de la crianza mutua es bien importante. Entonces, no solamente es un diálogo entre personas, también intervienen otros elementos, ¿no? Dentro de este proceso. Ahora, algunos aspectos, por ejemplo, ¿quiénes son los que van a contribuir, digamos, a la conciliación? Y aquí hay una diferencia, ¿no ve? Entre lo que dice, digamos, las leyes, ¿no? Y otra cosa es, digamos, ¿no? La experiencia de la comunidad. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser dadas para conciliar? Las personas nombradas para la conciliación, primero, no siempre son especialistas en el tema, ¿no ve? Porque en una comunidad hay de todo, hay profesionales, no profesionales, a quienes se dedican solamente a la agricultura, a la ganadería, etcétera, todo, ¿no ve? Entonces, no todos van a tener, digamos, una profesión así, digamos, académica, por decir, ¿no? Ni tampoco van a tener un título, por decir, de formación de conciliador, pero sí tiene la obligación, ¿no? De que si le van a decir que ayude, que esté presente, ¿no? Que sí, digamos, cumpla eso, ¿no? Y eso a través de que se va a ver su experiencia. Tú tienes experiencia, tú eres mayor, tú conoces la vida misma, entonces tú tienes que ayudar, por decir, a ayudar, digamos, a resolver este problema o dar tu opinión, etcétera, todo, ¿no? Entonces, esa es una característica. Por eso, las personas nombradas para la conciliación no siempre son especialistas en el tema. Pueden ser profesionales como también no lo son. Poseen la experiencia de la vida en comunidad y su misma vida. Eso, ¿no? Ahora, en muchas partes, en muchas comunidades, de hecho, también hay abogados, ¿no? Hay también, y a veces la comunidad mismo dice, pero tú has estudiado derecho, tú eres abogado, tú tienes que estar en la comisión. Muchas veces está, ¿no? Pero cuando no hay, entonces ya, digamos, ¿no? La comunidad es la que hace, por decir, esa función, ¿no? Ahora, el ser partícipe para la conciliación es una obligación de los comunarios. ¿Por qué? Por pertenecer a la comunidad. O sea, nadie puede negarse, ¿no? O sea, sí o sí tiene que participar, ¿no? Es una obligación por ser parte de la comunidad y usurpar la tierra, ¿no? Cultivar, etcétera, ¿no? Ahora, las personas acuden a su saber y a su experiencia, al ser jurídico interior que tenemos todos, digamos, como seres humanos. O sea, en ese momento tiene que nacer esa idea, ¿no? Y nace, ¿no? No es que no, digamos, nace. Depende también, pero, de cómo la persona ha crecido y haber inculcado valores, ¿no? Va a depender también mucho de eso, ¿no? Si, digamos, una persona ha vivido, digamos, en la comunidad,
asiste a las reuniones, cumple los trabajos comunitarios, no sé, muchas cosas. Eso también moldea valores. El hecho de que, por decir, se haga aptapis permanentemente, ¿no ve? Eso también es un modo de educación. El comer en común, todo más, más adelante, ¿no? Es como una especie de pedagogía, ¿no? Que te cultiva hasta tu personalidad, todo. Y eso es lo que tiene también la comunidad, ¿no? Que también hay clientes, ¿no? Y la libertad individual de cada persona tiene que conducir al fortalecimiento de la comunidad. Ese es el otro factor, ¿no? O sea, igual cada comunario es libre, libre de opinión, de expresarse, todo, pero cada vez que va a expresar, va a opinar algo, generalmente, ¿a qué, digamos, tiene que conducir? A fortalecer la comunidad, ¿no? Va a haber problemas en todo eso es cierto. Pero si alguien, digamos, va a querer desviarse, otros ya lo van a corregir, además, si tú estás mal, etcétera, todo, ¿no? Para reencaminarlo, etcétera, ¿no? Y ahí pueden ver, por ejemplo, son dos imágenes es como una forma de representar esto, ¿no? De posesión, ¿no? De posesión de autoridades. Una pregunta. Sí. Sobre la libertad individual en las comunidades, de acuerdo al mundo, por ejemplo, en las comunidades la libertad individual es reducida, ¿no? O sea, el individuo no es autónomo en las comunidades. En cambio, en el mundo de la ciudad, el individuo es autónomo y es libre, ¿no? Entonces no hay una contradicción en lo que estás mencionando, que existe una libertad del individuo dentro de la comunidad, pues limitada su libertad. No, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque muchas veces la libertad, por ejemplo, o sea, cuando hablamos de libertad, hablamos también de una responsabilidad, ¿no ve? Para con la sociedad. Entonces, así es como, al menos ahora actualmente, ¿no? Muchas veces se dice en la comunidad, tú eres libre, tú eres, digamos, de opinar, de aportar, de proponer, digamos, todo, ¿no? Pero todo lo que hagas tiene que conducir justamente a fortalecer esa idea de comunidad. Por eso cada uno también tiene su tierra, tiene su parcela, tiene también sus casas, tiene también sus bienes que son privados. O sea, la libertad está en función de su comunidad, no es una libertad egoísta. No, es una libertad que va a conducir a fortalecer, por decir, la idea de comunidad. O sea, hay una especie de, ¿cómo les puedo decir? Intersección, ¿no ve? Entre el derecho, el deber y la obligación, ¿no? La libertad es un derecho, pero también que se lo tiene que hacer con responsabilidad, ¿no ve? También hay un deber, y a veces eso es lo que a veces está mal en la sociedad, ¿no ve? Porque eso a muchas veces no se da. Pero en la comunidad, por ejemplo, o sea, más o menos hay una especie de intersección, ¿no ve? Entre esos tres, digamos, componentes. La pregunta era sobre lo que decía, por ejemplo, cuando van a ser autoridades, les obligan a ser autoridades. Perdón, las hacen explicar. Por ejemplo, cuando hay el censo, les obligan, ¿entiendes que te vas a quitar tus piezas? Entonces, la comunidad tiene un lazo poderoso sobre la libertad del individuo. Entonces, hay una libertad limitada. No es el mismo concepto de libertad. Perdón, para complementar para un poco el ping-pong, es que cuesta meter en un modelo occidental, eurocentrista, una visión, una cosmovisión, una nueva interpretación civilizatoria como la indígena originaria. Y por eso cuando tú nos hablas de jurisprudencia, de libertades, de estos conceptos que nosotros tenemos bien plasmados en esa concepción liberal, esa traducción cuesta entenderla, porque hay que resignificarla y hay que descolonizarse también. Porque si no hay descolonización, nunca vamos a entender el espíritu del sistema. Y te felicito, es muy interesante. Claro, eso es lo que dice, más o menos, esa es la orientación, o sea, tenemos que tal vez, digamos, cambiar un poco, ¿no ve? Las perspectivas, digamos, que se va a tener. O sea, no es que no hay, sí hay. Y en las asambleas se dice, tú eres libre, tú eres todo eso, pero tú no vas a hacer lo que quieras tampoco, ¿no? Eso tienes que hacerlo ¿para qué? Para contribuir, digamos, ¿con qué? Con el colectivo, con la comunidad. O sea, ese es, digamos, el enfoque, digamos, ¿no? Que se tiene. Ahora, ¿qué actores, por decir, participan en
en la conciliación, por decir, ¿no? O sea, pueden ser, digamos, y vamos a hablar primero por vía de la comunidad, ¿no? Pueden ser, digamos, muchos actores. De hecho, antes de conciliar, primero se debate en la comunidad. Tiene que haber una deliberación, ¿no? En la medida en que esa deliberación, por ejemplo, no sea fructífera, ahí recién se nombra una comisión ya bien reducida, luego ya entre ellos se concilia. Pero también se concilia también muchas veces a nivel comunal, ¿no? A nivel de toda la comunidad. Entonces está la comunidad, puede ser también el secretario, digamos, general, digamos, ¿no? O Gilacata, puede ser en Chachehuarmi, secretario general, Tupajatari, Bartolina Sisa, el secretario de Justicia o de Conflictos, secretario de Actas, las partes que están en conflicto, testigos y personas mayores con experiencia, incluyendo ex autoridades. Y por ejemplo, a las ex autoridades, cuando uno ejerce el cargo de autoridad, y ya pasa, digamos, a otro estatus. Y a eso se llama justamente pasado, se llama, ¿no? Pasados, pasiri, quiere decir que ya ha hecho el cargo de autoridad. Y todos así le van a decir, tú eres pasado, tú eres pasiri, y cuando hay algún problema en la comunidad que resolverse, a ver, directamente se le pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cómo nos ayudas? ¿No ve? Entonces siempre uno tiene que estar preparado para opinar, para aportar, sobre todo cuando ya ha sido autoridad, ¿no? Y justamente ahí se puede ver la imagen, una reunión, ¿no? Es una asamblea, una reunión, digamos, comunal. Entonces, estos son, digamos, actores que pueden participar, ¿no? Ahora, también las autoridades, al margen, digamos, de la asamblea comunal o de la reunión comunal, también tienen la potestad, digamos, de conciliar directamente. O sea, la conciliación puede ser primeramente de que hay una reunión, se presenta ahí la denuncia, ¿no ve? Se trate, se delibere, ahí se resuelva, o si no, se nombra una comisión, todo, y ellos van a arreglar. Esa es una vía. Pero en otras ocasiones la autoridad puede hacerlo de manera directa, ¿no? Directa porque es su función. Y además, por ejemplo, la autoridad originaria, sindical, todo, tiene su poncho. ¿Qué más tiene? Tiene su chicote. Y ahora, por ejemplo, hay un chicote que se pone aquí, ¿no ve? Cruzado. Y hay otro que se pone también en la mano, ¿no? El de la mano, por ejemplo, está envueltito nomás. Entonces, eso puede ser extendido cualquier rato, ¿no? Eso es cualquier rato puede ser extendido, ¿no? En la medida en que haya algún problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay también la vía simplemente a cargo de las autoridades. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, primero las autoridades tienen la potestad de resolver conflictos directamente, ¿no ve? Acuden inmediatamente ante el llamado de las personas. ¿No ve? Puede haber, digamos, alguna pelea familiar, puede haber algún problema, digamos, ¿no? que se ha originado y está la autoridad y le dicen, van donde él a decirle, por favor, hay este problema, venga, o si no, le estamos llamando, convocando, y la autoridad no puede negarse, ¿no? Porque es su función, Entonces acuden inmediatamente ante el llamado de las personas, ¿no? La autoridad, se escucha al denunciante y todas las partes en conflicto, y se procede, en ese momento se procede a la deliberación, ¿no? Y pueden ir como 2 o 3 autoridades, ¿no? Si está el actas, también. Y si no está el actas, también no. Porque muchas veces estos arreglos a veces no se escriben en el acta, ¿no? Porque son, digamos, directos. Pero a veces también pueden requerir, ¿no? De que se escriban en un hilo ya, ¿no? Entonces escucha al denunciante y todas las partes en conflicto, se procede a la deliberación. Se recomiendan las partes en conflicto sobre sus conductas y se hace un fuerte llamado de atención. Ahí sí hay una recomendación, ¿no? A las 2 personas que han entrado en puede ser una riña, puede ser, digamos, problemas por alguna casa, no sé, ¿no? O sea, dependiendo de la situación, ¿no? Y de ser necesario, por ejemplo, se determina una sanción.
¿Y cuál es generalmente esa sanción? Generalmente es con el chicote. Por eso es como les dije, no, es inmediato. Es cuando la autoridad que tiene el chicote en la mano lo extiende, ¿no ve? Y puede, digamos, sancionar. Y digamos, a alguna mujer, por ejemplo, esté también metida en un problema, ¿no? También puede ser chicoteada, pero ¿quién lo hace? Ya no lo hace el varón, lo hace la autoridad femenina. En mi comunidad, por ejemplo, es la Bartolina, ¿no? La Bartolina. En otras partes es Mama Gilacata, no se tiene otras denominaciones, ¿no? Entonces también se puede llegar a eso, pero después de eso siempre tiene que haber la conciliación, o sea, el arreglo, tiene que haber, se tienen que estrechar manos, disculparse, perdonarse, ¿no? O sea, se tiene que llegar a eso, ¿no? Ese es el fin también, ¿no? Del acuerdo, de la conciliación a la cual se da, ¿no? Ahora, ¿qué casos, digamos, pueden demandar conciliación, no? Sí. Sí, doctor, disculpe, yo tengo una consulta. Se supone que la esencia, el espíritu de la conciliación es la cultura de paz, ¿no? Y en dado caso, al momento de resolver un conflicto, las partes tienen ese beneficio de poder aceptar la resolución propuesta por el conciliador o simplemente no aceptarla. Pero en este caso, cuando nos habla de la justicia comunitaria y la relación que tiene que ver con la conciliación, ¿cómo o dónde podemos encontrar esta cultura de paz, que es la esencia de la conciliación, cuando realmente se parece más a lo que es la resolución judicial, ¿no? Porque al final lo que ellos hacen es imponer. Entonces ahí no logro encontrar la esencia de la conciliación, que es la cultura de paz, porque pienso que si incluso hay violencia, como dicen, ¿no? El castigo van a ser hasta golpes físicos. ¿Dónde está la conciliación? Porque las partes carecen de esta decisión, esta solución que tienen de poder aceptar o no la resolución propuesta por el conciliador, en este caso por sus autoridades. O sea, esto último, por ejemplo, que les he mencionado, puede ocurrir, ¿no? Cuando la autoridad nos resuelve, ¿no? En otros casos es en la comunidad. Ahora, el fin, digamos, de la justicia originaria está muy relacionado con la cultura de paz. ¿Por qué les digo, no? Porque cuando se debate, cuando se analice, ¿qué es lo que más se reflexiona, por decir? ¿Qué es lo que más se trata? Es, digamos, el lugar que va a ocupar la persona, o tal vez la responsabilidad que tiene la persona, ¿no ve? Para con la comunidad, ¿no es cierto? Para evitar, por ejemplo, de que pueda afectar, digamos, su conducta al colectivo. O sea, se tiene que dar, digamos, solución. Y se da solución después de, no es ni siquiera 20 minutos de diálogo, de conversación, a veces es de horas, ¿no? De muchas horas, porque se tiene que llegar a, como se dice, digamos, enterrar el conflicto, ¿no? Y aquí hay una cuestión que hay que tomar en cuenta, ¿no? Adelantándome, y aquí viene la visión de conflicto. O sea, el conflicto puede tener, por decir, diferentes perspectivas, ¿no? El conflicto puede ser un medio de edificación social, pero también puede ser un medio de destrucción, digamos, social, ¿no? Y hay que preguntarse si realmente cuando a veces se concilia, digamos, se arregla algo, realmente se está conciliando desde el punto de vista social, digamos, humano, todo. Eso también habría que ver. En la comunidad, por ejemplo, eso es lo que se precautela, digamos, bastante. Y por eso es que cuando tiene que haber un arreglo, o sea, no tiene que volver a cometer después. O sea, ese es el efecto. Ahora, las maneras de hacerlo, bueno, serán muchas, porque será, digamos, y aquí es una respuesta cultural, ¿no? A veces será, digamos, escarmentando, a veces será simplemente llamando la atención, a veces será de que tiene que perdonarse, quién sabe, hasta de cada comunario o de las autoridades nada más, y eso va a depender ya de cada lugar, pero al fin de cuentas va a ser eso, y por eso es que el conflicto
por ejemplo, la antropología maneja eso, ¿no? El conflicto puede ser también un medio de fortalecimiento, por ejemplo, social. O puede ser ese vehículo, ¿no? Puede ser un vehículo para establecer, por decir, el tejido social, ¿no? Entonces, a eso, digamos, apunta. Pero muchas veces, digamos, dentro de la justicia ordinaria, a veces no se llega a eso. Ahora puede ser de que, por ejemplo, tú concilies por un bien patrimonial. Pónganse de acuerdo, ¿no ve? Ya, no sé, herencia, alguna cosa, porque muchas veces eso es común, eso, ¿no? Bienes patrimoniales. Ahora, pero cuando se concilia, la conciliación es entre esta persona y esta otra persona. Pero esta persona tiene su familia, esta otra persona también tiene su familia. Entonces la conciliación, por decir, yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿alcanza a ese hecho social? En la comunidad, por ejemplo, tiene que alcanzar a ese hecho social. O sea, no pueden pelear, digamos, las familias, no solamente la persona, esta persona con esta persona, sino tiene que llegar eso a un restablecimiento, digamos, social, inclusive de la propia familia. Un caso vamos a leer más adelante, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo, yo diría, que hay que tomar en cuenta. O sea, el conflicto como edificación social, como destrucción, como fortalecimiento social, por ejemplo, porque el conflicto, por ejemplo, es una fuerza motriz, ¿no ve? Que puede hasta deshumanizar la sociedad, pero también puede cumplir otra función, ¿no? Entonces, eso. Creo que no sé quién ha levantado la mano. Yo quería comentar y que me explique en su experiencia, querido profesor, cómo se ha tratado este tema relacionado con los conflictos por distribución de terrenos por herencia, debido a que en 2 ocasiones alumnas que se llaman de la universidad, que habían tenido conflictos y que habían solucionado sus conflictos en el marco de sus comunidades. Sin embargo, esos conflictos eran atentatorios contra sus derechos. Respecto a la herencia, ¿no? Un terreno, su padre, eran cuatro hijos, 2 mujeres y 2 varones, y las mujeres no recibieron la herencia. Entonces una de ellas, rebelde, va y interpone entre la comunidad un reclamo. Pero la comunidad le había indicado que se tiene que someter a lo que ellos decidan. Y habían decidido que se acostumbraba a entregarles la herencia a los hijos, porque se supone que ellos se iban a casar y se iban a ir con el marido a otras comunidades y que iban a perder los terrenos. Entonces, en ese sentido, se vieron totalmente, ¿no? Desprotegidas en este sentido patrimonial. Claro, o sea, hay que entender de que hay una diversidad de situaciones, ¿no? Y hay casos. O sea, no podemos generalizar, ¿no ve? Hay casos que pueden ocurrir, como les dije, ¿no ve? O sea, tampoco, digamos, la justicia indígena es, como decir, una armonía total. Tiene también sus problemas, igual que la justicia ordinaria, ¿no ve? Ahora, hoy en día, por ejemplo, ¿cuál es el...? Por ejemplo, ese caso, ¿cómo soluciona o ha visto en su experiencia que podría solucionar la comunidad? Aquí vale mucho el conocimiento también, ¿no? El conocimiento de la comunidad, de las autoridades, tal vez también de las leyes. Hoy la ley esa, por ejemplo, ya es diferente de la anterior ley de reforma agraria del 52. Hoy en día ya se establece la equidad en la distribución de las tierras, todo, o sea, depende, digamos, de esos factores, digamos, ¿no? Para que pueda haber, digamos, una distribución, digamos, equitativa. Les voy a leer este caso. Vamos a adelantarlo. Licenciado, Sí. Respecto, ¿no?, a lo que consultaba la compañera, esto hace referencia a la lectura de los derechos humanos, pero desde un sentido occidental. En el entendido de que ella hace la consulta de que no se estaría respetando primero los derechos humanos. Y para hablar sobre este tema, primero hay que comprender de que tenemos que hacer una lectura intercultural de los derechos humanos. Los derechos humanos como tal siempre han existido y los pueblos indígenas siempre han existido. Es otra la visión occidental y otra la visión de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora,
en el entendido de la aplicación del derecho indígena originario, yo he identificado que se presentan las siguientes características en la aplicación de la justicia indígena originaria. Los que tenemos amplio conocimiento sobre este tema, hemos identificado los siguientes. Se presentan la igualdad, por un lado, la democracia, la seguridad jurídica, y todo esto apuntado a el restablecimiento del equilibrio y el fortalecimiento de la cohesión social. Igualdad, ¿por qué? Porque todos somos iguales ante la ley. En la comunidad, todos, porque todos ejercen el cargo, son iguales ante la ley. Primera ley. Segundo, democracia. Todos participan en igual situación. Seguridad jurídica, porque al interior de la comunidad se presenta un ambiente de seguridad jurídica porque se resuelven los conflictos en los hechos reales. Y todo esto apunta al restablecimiento del equilibrio, que se ha alterado, ¿por qué? Porque se ha presentado un determinado conflicto. Y esto ayuda a ¿qué? A fortalecer efectivamente la cohesión social comunitaria. Entonces, no hay que tener solo una lectura. Por ejemplo, aún están con esa visión de que, por ejemplo, estos castigos con chicotes serían atentatorios contra los derechos humanos. Pero no es así desde la visión de los derechos, desde los derechos de los pueblos indígenas. Tiene otra concepción filosófica, espiritual, ejemplarizadora. Ahí podemos identificar que, por ejemplo, una sanción tiene tres aspectos: una sanción social, moral y jurídica. Y eso da paso a que se establezcan ese conocimiento que se transmite oralmente a través de estos casos. Entonces, hay que tener un criterio más amplio de no solo una comprensión de los derechos humanos bajo una visión occidental que nos señala de que cualquier golpe que sufra alguna persona es atentatorio contra los derechos humanos. No es así. Hay que tener un criterio más amplio en ese marco de un diálogo intercultural. Claro, ahí tienes razón, ¿no, Andrés? Y la otra cuestión, por ejemplo, respecto de lo que decía, ¿no ve? Yo creo que eso amerita un análisis profundo de la situación, ¿no ve? Situación, digamos, de todas las personas, como dices, ¿no ve? De los estudiantes, de sus papás, no sé, sus mamás, en relación, digamos, con el vínculo de la comunidad. O sea, es muchas cosas, ¿no? Para, digamos, referir, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a leer este. Este es un caso bien interesante que ha ocurrido en la comunidad Villa Quisguarani, que es en Patacamay. A ver, vamos a leer para ejemplificar. Con presencia de la magna asamblea de la dicha comunidad, se procedió a la demanda de don NN, que solicitó a la asamblea de la comunidad de que será arreglado con su padre NN, y la asamblea de la comunidad Villa Quisguarani dio curso al arreglo de terreno con la presencia de los testigos, señor NN y NN, ¿no? Se procedió al arreglo de terreno, que entraron en mucho acuerdo, el señor NN y con sus hijos NNNN en 3 hijos, ¿no? Que entraron al reparto de terreno en el lugar llamado Chayauta, que es una ainoca, ¿no? Que es una tierra colectiva. Que el señor NN, que antes fue nombrado al base de la familia ya mencionado, y se procedió con la repartita, se dio al sur parte a su hija NN, y al medio a su hijo NN, y al lado norte a NN, que es otro hijo, ¿no? Se repartió por equidad, ¿no? O por igual se midió a lo ancho, fue de 30 metros de largo, de 50 metros a sus 3 hijos, y les tocó 10 metros de ancho y largo, 50 metros a cada uno, y quedaron conformes. Y al frente, que donde vive su padre NN, también se dio su parte de terreno que le toca a su hijo, ¿no? Pero la asamblea de la comunidad y los testigos dijeron que su padre, mientras que viva, gozará lo que dio parte a su NN, mientras no puede tocar el terreno sin autorización de la junta de la comunidad. Sí podrá recoger cuando su padre NN sea afinado o descanse en paz, pero por mayoría de opinión en esta reunión dijeron que el señor NN podrá recoger su parte que le dio a su padre de una reunión general, y también dijeron al mismo tiempo tiene que cumplir con los usos y costumbres de la comunidad, y después se dará el curso de recojo de los terrenos que le dio su padre, y quedaron conformes los hijos y sus esposas,
y por último dio las recomendaciones a las esposas de sus hijos. De don NN dijeron de que tiene que cuidar su salud de don Mario, ayudar en las chacras, cosechas y otras, porque don NN no puede hacer solito. Nada, está mal el abuelito, dice, ¿no? NN dijeron ser, ¿no? NN y NN también dijeron desde hoy para adelante no habrá ningún rencores, difamaciones, odios, miramientos, entre ellas vivirán como una sola familia, sin estas recomendaciones de no cumplir la junta de la Villa Comunidad Villa Quijuarani, con lo que terminó el presente acta de arreglo advierte, ¿no? Esta acta es bien interesante de analizar, si ustedes se dan cuenta. Aquí hay varios elementos de análisis. Uno es, por ejemplo, la equidad en la distribución de los terrenos. Aquí hombres, mujeres, ¿no? En este caso tienen el mismo derecho. Pero no solamente eso, ¿no? ¿A quién más se precautela en esto? Al padre, que ya había sido mayor, ¿no? Mayor, y tienen que cuidarle, dice. Tampoco lo pueden abandonar. Ahora, cuando se habla de herencia, todo, hay problemas pues entre las personas, ¿no? Uno quiere más, hay miramientos, rencores, puede haber todo eso, ¿no ve? Entonces también en esta acta te me está diciendo de que no puede haber eso, sino tampoco se va a repartir, ¿no ve? Entonces, y otros elementos también hay, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo, de cómo también se puede arribar justamente a esta conciliación, ¿no? Y aquí, ¿quiénes participaron? Autoridades, testigos, ¿no ve? Y las partes también que están ahí o sea, la familia, ¿no? La familia, digamos, ¿no? Que está, que quiere, o el papá, ¿no ve? Que quiere ya repartir anticipadamente a sus hijos, y lo ha hecho, ¿no? Entonces, uno va, digamos, a Villa Quijuarani, en Patacamaya, es un lugar bien interesante, bien lindo. ¿Por qué es Quijuarani? Porque es lleno de quisguaras. Hasta el ambiente a veces parece bien agradable y todo, ¿no? Entonces, eso, a ver, vamos a retroceder. Vamos a retroceder y... a ver, no sé dónde nos hemos quedado. Aquí, ¿no ve? Casos que demandan, dice, ¿no ve? Pueden ser conflictos de linderos entre comunarios, conflictos de límites entre comunidades. Bueno, eso siempre demanda una conciliación y se nombran comisiones. Comisión de no se reúne la comunidad entera y esta comunidad entera. Hasta ellos dicen, no, digamos 10 personas, 8 personas, 5 personas, y tienen que nombrar una reunión, ¿no ve? O sea, ¿y a quiénes van a nombrar? Quizá a los más mayores, a los mayores que conozcan bien los límites, todo, y ellos tienen que ir a negociar. ¿Y dónde generalmente es la negociación? Es en el lugar del conflicto, ¿no ve? Ahí tienen que ir también los secretarios de acta, ¿no? Y se tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? Después, conflictos por paso peatonal por los sembradíos, también invasión de terrenos por comunarios, traspaso de animales a las chacras, a veces demandan, ¿no? Conciliación, conflictos generados por la introducción del tractor, pueden ser conflictos por el retorno de los residentes al campo, que genera, a veces hay desconocimiento de los terrenos, ¿no? Un residente que ya deja mucho tiempo, pero es de ahí, lleve el apellido de ahí, tiene todo el derecho de retornar, pero a veces ya no conoce, o tal vez sus terrenos están en otras manos, todo, ¿no? Entonces, eso también tiene que resolverse. Conflictos por distribución de terrenos por herencia, es el caso que les hemos dado, ¿no? Venta o alquiler de terrenos que no son suyos, a veces uno dice, ¿no? Ya se lo había vendido, o quién sabe, hasta le ha alquilado, ¿no? Y eso no está permitido. Pueden haber conflictos sociales, ¿no? Y otros. También pueden ser conflictos de límites entre comunidades, ¿no? Y el acceso a los recursos, también, digamos, naturales, ¿no? Hay también, por ejemplo, que hay en las comunidades a veces, piedra caliza puede haber. Puede haber lo que se llama los áridos, ¿no ve? O sea, la arena. También puede generar, digamos, conflictos. También puede haber, digamos, lo que antes se usaba para lavar, ¿no ve? Ahora ya no, creo que ya no se usa, ¿no ve? ¿Cómo se llama esto? El poke. En algunos lugares todavía hay yacimientos, todo, entonces a veces se genera conflictos por explotación, digamos, todo eso, ¿no? Ahora, conflictos de orden social,
pueden ser como peleas familiares por bienes patrimoniales y venta de terrenos, agresiones físicas de distinta intensidad, puede haber calumnias, faltamiento entre las personas, ofensa a las autoridades y otros, ¿no? Entonces, esto por ejemplo pueden demandar, ¿no? De que haya esto, ¿no? A ver, vamos a pasar esto. Este es, por ejemplo, un caso que ha ocurrido de conflicto de terrenos entre familias. Van a salir directamente, dice, no, en la sede de la comunidad Vilequis-Guarani fue presentado el caso ante las autoridades de la subcentral de Charumale. Este es otro caso, no es el mismo que hemos visto en el antes, ¿no? Las partes en conflicto plantearon el problema de terreno, o sea, hablaron en la reunión, ¿no? Hubo cruce de palabras y una negativa de arreglar. La señora demandante insistía en que se entraron en su terreno, exigía se respete el terreno. Los presentes opinaron a favor y en contra de la dueña del terreno. Se entró en acuerdo. La señora no tuvo más que ceder parte de su terreno por las razones expuestas. O sea, había muchas razones, ¿no? O sea, cuando se resuelve un problema, por ejemplo, el análisis del comportamiento de cada persona es vital. No solamente es el hecho sucedido, sino es también el comportamiento de la persona, tiene su peso. Eso puede determinar, por ejemplo, ¿no? Cuánto de terreno va a tener esta persona, cuánto, digamos, esta otra, etc. O sea, es otra lógica, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Es otra lógica. Se entró en acuerdo, la señora no tuvo más que ceder parte de su terreno por la clase esfuerzo, o sea, aceptó. Inmediatamente, autoridades, subcentral, secretario general, resulta que Leonor Roosevelt pidió la opinión, pues, de lo que se llama AAA. La AAA es la Asociación Americana de Antropología. Ellos, por ejemplo, se basan en los presupuestos que tiene la antropología cultural, el relativismo, lo que se llama también el particularismo histórico de Franz Boas, digamos, todo eso, ¿no? Y han dado su opinión, ¿no? Y una opinión bien interesante que no ha sido escuchada, ¿no? Pero han dado, porque ha solicitado a Leonor Roosevelt, ¿no? Y les dice, primero, la perspectiva que tienen los derechos humanos es una perspectiva bien occidental, ¿no? Además, lo que estás reivindicando, dice, es solamente uno de los elementos que tiene la naturaleza humana, que es la naturaleza, digamos, individual. Pero el individuo vive en sociedad, el individuo también vive en colectividad, ¿no? Y no se nota eso, dice en la declaración. Entonces, para que sea una declaración universal, ¿no? Recomienda y tiene algunos presupuestos la AAA y les dice, no, tienen que incorporar ese otro elemento de la naturaleza humana, pero no se lo ha hecho. Eso se lo ha hecho después, en el año 57 y luego en el año 89, ¿no ve? Que es ya con el derecho indígena. Pero no lo ha hecho en los términos de lo que decía la AAA, lo ha hecho ya en un ámbito colonial. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra cosa de analizar, ¿no? Entonces, por el respecto a la pregunta, es eso. Esa naturaleza colectiva, eso es, digamos, lo que no debemos de perder, digamos, de vista, ¿no? De cómo podemos contribuir, digamos, fortalecer, digamos, ¿no? Y por eso les dije, ¿no ve? A veces cuando hay casos que llegan, digamos, a la, no sé, a la FELCC o si no, algún, puede ser de bienes, lo que sea, el arreglo simplemente entre partes, ¿no ve? Pero las familias ahí quedan, digamos, aisladas, eso ya no importa, o sea, por ahí, digamos, esas familias ya arreglarán todo, pero se van a odiar toda la vida, o tal vez ni se van a ver, o tal vez el tiempo lo arreglará. Y a veces eso se hereda. La otra generación, ¿no ve? Por ejemplo, en la comunidad, muchas veces eso no puede haber. No puede haber. O sea, se tiene que arreglar siempre, por decir ese tema. Y por eso que tiene que analizarse profundamente, ¿no? Vamos a continuar. Y bueno, son algunas imágenes, ¿no? De autoridades. Calla, una SATI, para entrar en contexto, ¿no? Un mojón. Ahora, por ejemplo, esto es bien facilito.
conflicto por paso peatonal. Esto es un acta, dice, ¿no? En la sede social de la comunidad Viracoma del Cantón Chanumani del día 28 de marzo de 2011 se reunieron las autoridades y demandante y demandado para solucionar problemas por el paso peatonal por el terreno. Luego se dirigieron al lugar para verificar del paso peatonal si corresponde a una comunaria en el terreno, si corresponde a una comunaria viuda y sus hijos, con lo cual terminó el acto y firman al pie de su contrato. O sea, esto se arregla fácilmente, ¿no? Entre las personas que están luchando por un paso peatonal, las autoridades, y se ha firmado el acto, ¿no? A ver, vamos a ver ahora. Esto, por ejemplo, esto ha sido un conflicto que ha durado muchos años y que se ha resuelto recién en el 2022. ¿No? Era, por ejemplo, conflicto de atropello, discriminación y despojo de tierras. El lugar que ven aquí, por ejemplo, es la sede de la Subcentral Capital Humada, que es de donde yo vengo, ¿no? Entonces, ¿quiénes, digamos, han intervenido aquí? Subcentral Agraria Bartolina Sisi, secretario de actos de la Subcentral, secretario general de la comunidad, secretaria de integración, Bartolina Sisi de la comunidad mediadora, familias en conflicto, testigos, y arreglaron, ¿no? Yo no estuve en esta ocasión, mi esposa estuvo ahí, porque yo no pude por algunas actividades, ella estuvo, y me dice que había habido un miramiento bien fuerte, de discriminación, todo era por posesión de terrenos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, digamos, motivó el arreglo? Un hecho que a veces, por ejemplo, que permanentemente se recuerda en la comunidad. O sea, quienes estamos aquí, decía, ¿no? Somos hermanos, o sea, no podemos pelear, digamos, entre hermanos, ¿no? Entre hermanas. Entonces, eso es lo que ha movido, ¿no? O sea, una conciencia ha surgido de ese hecho. Entonces, eso ha movido para que se llegue, digamos, a eso, ¿no? Y las personas, por ejemplo, que están a este lado, yo pienso que ya han venido con la idea de arreglar. ¿Por qué? Porque no han venido así nomás. Habían venido ya con sus, ¿cómo decirle? Sus atados, sus atados así de papas, de churros, hasta un cordero, ¿no? Entonces quizá había algún deseo ya, no, bueno, tenemos que arreglar siempre esto. Ya no podemos seguir con esto. Y efectivamente se arregló. Se arregló, dijeron, somos hermanos, todo, y al final dijeron, ya, ahora a ver, las familias que estaban en conflicto, a ver, compartiremos esta comidita, todo, ¿no ve? Y ahí se selló el acuerdo, ¿no? Eso, por ejemplo, es otro, así terminó, por ejemplo, este caso. Y este es el acta, ¿no? De este caso. Ahora, este es un acta de conflicto de linderos. Esto, por ejemplo, generalmente ocurre, ha ocurrido durante el proceso de saneamiento, ¿no? De los territorios indígenas. Entonces, este es el acta del presidente de saneamiento de Colchán, ¿no? No sé de tiempo cómo es esto. Sí. Sobre el acta, ¿no? Que es un documento, digamos, que tiene un poder simbólico, un poder legal. Sí. Para la redacción del acta, ¿quién lo hace? Si las partes de las actas, los miembros se deben también. ¿Cómo se sabe si es que está correcto o no? Ya, eso por ejemplo es bien importante, porque ¿quién puede ser, digamos, secretario de actas? ¿No? Eso es lo que primero se toma en cuenta, ¿no? Tiene que por lo menos saber leer, escribir. Ahora, si nunca ha hecho un acta, en ese camino va a aprender a escribir. Va a consultar, digamos, a otra persona, o tal vez puede consultar a alguien de la comunidad, tú eres profesional, o si no, tú sabes, tú ya has sido secretario de acta, orientame a ver cómo, porque hay un lenguaje también en el acta, ¿no? Hay un lenguaje que uno tiene que saber, y hasta tiene partes. Yo pienso que se parece mucho a lo que está en la ley 708. En la ley se dice, ¿no? Ver el contenido que tiene que tener el acta, casi igualito es, ¿no? O parecido, no digo igualito, parecido. Tiene su encabezado, presentación, la deliberación, la conclusión, ¿no? O sea, tiene todos esos elementos.
y uno, digamos, en el camino, digamos, aprende. O si no, con alguien se hace asesorar, si es que no conoce muy bien, no sabe todo, y el acta siempre se lee. Tiene que leerse, no puede ya no leerse. Tiene que leerse primero, digamos, no te van a decir, ya vamos a arreglar, a ver, ven a firmar aquí, ¿no ve? No, tiene que leer, inclusive hasta en público, ¿no ve? Y ya hemos llegado a este acuerdo, por lo tanto, ahora las partes tienen que, digamos, venir a firmar, todo, o sea, eso, ¿no? Ahora, lo otro que dices, ¿no ve? Hoy en día, claro, el acta ya no es cualquier instrumento. Como les dije, ¿no ve? Hay igualdad jerárquica. Entonces, el acta ya tiene un valor de tipo legal. Es antecedente. Y por eso a veces a las partes dicen, digamos, se arregla todo. A ver, quisiera que me pueda facilitar una copia del acta. Y la autoridad tiene que dar. Y para que sea legal para la comunidad, tiene que ponerle su sello a esa fotocopia. Y le pone su sello. A veces también hasta su firma y todo. ¿No? Entonces, el otro se va feliz porque ya tiene su antecedente, ya sabe de que si no se cumple, por decir, porque se puede ocurrir, pues ahí hay en dónde basarse después, ¿no ve? Pero ya tenemos esto, ¿por qué no se ha cumplido? Por decir, ¿no? Hoy en día ese poder tiene, ¿no? Pero no todas, digamos, las comunidades así todavía lo tienen. Porque aunque no me crean, todavía hay, digamos, lugares donde no se sabe todavía, por ejemplo, qué es la ley de deslinde, ¿no? En varios lugares, en otros sí, ¿no? También hay desconocimiento. Yo tengo la experiencia, justamente en comunidades, en la vía de conciliación. Generalmente los que llevan son las personas que son de la comunidad. ¿Por qué? Es evidente que en las diferentes comunidades son diferentes las personas que llevan la conciliación. Pero sin embargo, existe algo que es importante, que es la costumbre que conocen las personas que llevan la conciliación y religión, de manera que si nosotros vamos, participamos, nosotros, alguno de los colegas habló de que nosotros vamos, no podemos ir a cumplir esa costumbre que tienen, no solamente de ahora con nosotros, sino con esta conciliación desde un tiempos remotos. Ellos han visto la forma de conciliar no solamente en la parte de las parcelas, sino también incluso con la parte de las parejas, de los matrimonios, de los hijos, de los embarazos. Y actualmente sobre ese aspecto creo que nosotros cuando vamos como conciliadores tenemos que trabajar con ellos, pedir permiso por los hombres. Claro, hay también, digamos, algunos protocolos que hay que, digamos, cumplir, ¿no? O sea, cuando uno va a una comunidad, y sé que muchos conocen, ¿no? Hay una serie de ritos que se hacen inclusive hasta el inicio de la reunión. Por eso antes de la conciliación, casi siempre hay una cuyipa, ¿no? Casi siempre hay. Ahí está la coca, todo, el tari, hasta la chuspa, por ejemplo, cuando se nombra a alguien, digamos, que va a ser comisionado, o sea, a veces, por ejemplo, se le da, digamos, la chuspa, ¿no? Se le da la chuspa, te estás nombrando, ¿no? Tú vas a ayudar, ¿ya? Y tiene que dar la chuspa y tiene que pichar un poco de coca, ¿no? ¿Eso qué significa? El agarrar la chuspa ya es el respeto, ya es el compromiso, ¿no ves? Entonces, o sea, hay elementos, por decir, bien importantes que intervienen. Por eso hay diferencia. Lo ordinario, por ejemplo, en muchos casos a veces es muy diferente. En otros casos también es parecido, ¿no? También hay digamos, ¿no? Ahora, esto es un problema, pero no va. Bueno, estos, por ejemplo, los conflictos entre el sindicato, que ha pasado igual allá en Humala. Entonces, por ejemplo, se ha optado a una conciliación, pero no se ha logrado, ¿no? Esto ha sido en el Viceministerio de Justicia Indígena. Ahí se ha ido, estaba el CONAMAR, estaba la Tupac Atari, pero no se ha llegado, ¿no? Ahí, y hasta ahora sigue habiendo este problema, digamos, no ha sido solucionado. Ahora, este es un conflicto de bienes patrimoniales, ¿no? Algunas fotos les voy a mostrar. Ahí estamos enviando, ¿quiénes están aquí? Está el secretario general, está el relación, está el actas, están los testigos,
Y ahí están también las dos partes que están en conflicto. Era, digamos, un conflicto por una casa. ¿No? Era por una casa, de que este cuarto, este lado es mío, no, el otro es mío, el otro lo había cerrado con candado. Bueno, era un diálogo bien largo, pero después optamos, creo que era como 7 puntos que pusimos en el libro de actas, si no me equivoco, ahí no recuerdo, pero era como 7 puntos, ¿no? El primero es de que tiene que haber una distribución equitativa, digamos, de todo ese terreno. Segundo, el otro ya no tiene que cerrarlo, digamos, su cuarto, alguna cosa así, ¿no? Tercero, no tienen que gritarse, no me acuerdo, pero eran como 7 puntos que se ha hecho. Todos han entrado en acuerdo. Después, el fin es llegar a esta etapa. ¿No ve? Ese es el propósito. ¿No ve? Por no decir, ¿no ve? Extensión de manos, besos, cariños, por decir. ¿No ve? Ese es el fin de la conciliación. ¿No? Porque yo pienso que si no se llega a eso, y solo es una firma, así todo, pienso que no está bien sellada la conciliación. Al menos desde mi perspectiva. No puede ser simplemente un simple documento, ¿no? Pero estarán bien después. O a veces, ¿no? A veces pueden darse la mano y por ahí, ¿no? Ya dense la mano. Así. Pero no es Puede solo ocurrir. conciliación, es reconciliación. Sí, pero en la comunidad eso no puede haber. No puede ser de que te digan, ya, a ver, dense la mano, apretón, el otro así, digan, mira al otro lado, no sé qué, ¿no? No, tiene que ser algo bien sentido, ¿no? Tiene que ser algo que realmente trate de, claro, es también reconciliación, digamos, ¿no? Y ahí pueden ver, ¿no? Bueno, autoridades que intervienen también, ahí está, ¿no? Y los elementos que intervienen, ¿no? Como el tari, la tarilla o estalla, ¿no? Ve que es de la autoridad femenina, ¿no? Ve lo que agarran, ahí está la coca, la chusma, que es de la autoridad masculina, la coca siempre es indispensable, la coraba es lo que se pone en la autoridad femenina, las bartolinas generalmente se ponen, ¿no? El chicote, ¿no? Ve? También se llama jaucaña en otros lugares, en otros se llama chiborón, pues tiene diferentes nombres, ¿no? El bastón de mano, no en todos los lugares de los Andes hay, en algunos hay, por ejemplo en La Paz muy poco hay bastón de mano, donde más hay es en Oruro, en Potosí, en Chuquisaca, ¿no? Ahora el poncho, ¿no? El aguayo, como les dije, también tiene su carga espiritual, tiene su peso, o sea, es, a ver, una comparación podemos hacer, pero no sé si es dable. A ver, por decir, hay igualdad jerárquica, ¿no ve? Y la igualdad implica de que hoy en día las autoridades que se encargan de administrar justicia son iguales. Y en este caso en Bolivia, ¿qué hay? Magistrados, jueces, fiscales, de diferentes materias, ¿no ve? En cambio, en la justicia originaria indígena, ¿quiénes son? Los gilacatas, los marcos, sus camarcos, los secretarios de justicia, gilancos, tamanes, aguatiris, bueno, N. Defendiendo el lugar, además, ¿no? Curacas, los secretarios generales, subcentrales, centrales agrarias, ¿no? Pueden ser muchas autoridades, ¿no? Y cuando, por ejemplo, se juntan, porque a veces puede de que un problema de algún comunario se haya ido directo a la justicia ordinaria, eso también ocurre. Por ejemplo, en Aroma hay el juzgado, ¿no? Hay una casa de justicia que es en Sicacica, ¿no? Es una casa grande de justicia, ahí hay juzgados, hay de familia, de sentencia, todo hay allá. También agroambiental también hay en Sicacica, y a veces uno va allá, y a veces el comunario va directamente, entonces el juez, pues de hecho le va a mandar una carta a la autoridad original, o sindical, y le va a decir, me ha llegado este caso, así que tienen que venir, lo cita, prácticamente lo cita la autoridad, lo cita y la autoridad va allá, ¿no? Está, digamos, el juez y está la autoridad original. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Cuando están juntos ahí, ¿son lo mismo?
en sentido espiritual, digamos, todo, o sea, son lo mismo. Hasta esa pregunta yo me he hecho, ¿no? ¿Son lo mismo? Y no son lo mismo. O sea, el poder, digamos, del juez, ¿dónde se cae? Ya, en la ley, digamos, ¿no? La ley, el razonamiento que hay en todo eso, ¿no ve? Ahora, el poder, digamos, de la autoridad que está ahí, ¿dónde se cae? Puede ser también en la ley, si la conoce bien, puede ser también, ¿no ve? Pero él está llevando el nombre de la comunidad. Pero también su poder, ¿dónde se cae? En esto. O sea, en esto, digamos, que están viendo ahora, o sea, en eso se cae, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Pero, o sea, son autoridades, ambos son autoridades, pero desde el punto de vista, por decir, espiritual, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia, digamos, entre ambos, ¿no? Pero, a ver, ahí lo dejo, porque eso podemos hablar más cosas, digamos, ¿no? A ver, vamos a ver, y hay principios que están en juego, ¿no? Dentro, pues, por ejemplo, la regeneración cíclica es, por ejemplo, un principio bien fundamental. ¿Qué quiere decir eso? De que si ha habido un problema, tiene que reencauzarse, ¿no? O sea, eso es regeneración cíclica. No tiene que regenerarse, no sé, la vida, el comportamiento, etcétera, ¿no? La complementariedad. Eso es un principio, digamos, muy ancestral, además, ¿no? muy antiguo, ¿no? La complementariedad, digamos que humana, ¿no ve? Humana, espiritual, la reciprocidad. O sea, si estoy arreglando, también es una señal de reciprocidad, ¿no ve? Y también del otro, ¿no ve? El otro es recíproco, ¿no ve? A la hora de, también, digamos, arreglar. Ahora, la hermandad. La hermandad también, digamos, es otro principio que igual está presente, y también lo que es la armonía, ¿no? La armonía comunal. Pero también puede haber algunos problemas, ¿no? ¿Qué puede afectar, digamos, el no llegar a la conciliación? ¿Qué puede afectar? Y aquí ponemos, por ejemplo, un listado de algunas cosas que pueden ocurrir, ¿no? O ocurren a veces, ¿no? Por ejemplo, la imparcialidad, ¿no? Aquí sí tiene que haber imparcialidad. En el anterior viernes se ha hablado de eso, ¿no? De los principios. Había una presentación, creo que, de todos los principios para la conciliación. No sé si se acuerdan, ¿no? Creo que eran 7, 8 principios, algo por ahí, ¿no? Es parecido, por ejemplo, la imparcialidad. Relaciones de parentesco también influyen, ¿no? A veces influye. ¿Qué tal? Mi hermano es, digamos, el acusado, o el cuñado, ¿no? El primo, etcétera, ¿no? Grupos de poder, también, ¿no? Hay grupos de poder, ¿no? Crisis de la idea de comunidad, pérdida de respeto a la autoridad, rol y carácter de la autoridad, ¿no? Por eso se dice cuando uno es autoridad, tiene que tener carácter. Si no tiene carácter, no va a poder cumplir efectivamente el cargo de autoridad, ¿no? Cumplimiento de las determinaciones, ¿no? Y finalmente, el cumplimiento del estatuto y reglamento. Ahora, esto merece una atención también especial. Muchas comunidades tienen estatutos y reglamentos. Hoy en día la ley exige, ¿no? Tienen que tener sus personalidades jurídicas para acceder a proyectos, elaboran estatutos, todo. Pero a veces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Y a veces prima más la oralidad. Puedes tener tu estatuto aquí, reglamento aquí, y puede haber algún problema, digamos, que se resuelve, y el estatuto está así, ¿no? A un lado. Y más se acude ya, digamos, a la tradición misma, ¿no? A la memoria, por decir, a la memoria colectiva, todo. Y de esa manera, a veces, ¿no? Llega, digamos, a solucionarse algún problema. Ahora, bueno, esto ya hemos visto. Ahora, esto es importante. El contexto sociocultural para que el conflicto sea una oportunidad de fortalecimiento. Porque el conflicto, ¿no? Puede ser una oportunidad, ¿no? Pero aquí tiene que haber algunas condiciones. Y aquí lanzo algunas ideas. No sé si está bien, si es lo correcto, pero me parece que muchas de las cosas que ven aquí es lo real. Por ejemplo,
¿Qué es lo que, digamos, en la comunidad hace realmente de que tú tienes que conciliar? Tienes que reconciliar. El primero es el factor más importante, que es la necesidad de vivir en comunidad. O sea, más allá de los problemas, todo, hay esa necesidad latente. Porque hay conflictos, pues, siempre hay conflictos, ¿no? Pero también hay necesidad de vivir en comunidad. Hay un antropólogo, por ejemplo, Max Luhmann, dice, ¿no? La presión de vivir juntos, ¿no? Pero yo prefiero decir la necesidad de vivir en comunidad, ¿no? El ser de una comunidad, yo diría, es el factor más determinante. El otro es el internacionalizar valores comunitarios, ¿no? Reciprocidad, solidaridad, y eso se lo hace desde que uno va creciendo, es niño, empieza a ejercer cargos de autoridad, etcétera, ¿no? Realizar actividades comunes, pueden ser agrícolas, pecuarias, pueden ser trabajos comunales, asistir a rituales, festividades. Luego, el comer en común es bien importante. El comer, o sea, la TAPI, ¿no? La TAPI, la merienda comunitaria, todo es bien importante, ¿no? Eso te ayuda a estar en comunidad. Después, el tomar decisiones en consenso, en reuniones comunales, asambleas, todo, porque en la comunidad casi todo se toma en consenso, ¿no? Por lo general, se tiene que llegar a eso, ¿no? Y el referir continuamente también a términos, por ejemplo, como hermano, hermana, es bien vital. Por ahí alguien se le sale y dice, ¿no? Ah, mira, el caballero de allá, dice, ¿no? O si no, la señora de allá, alguien le va a decir, pero no puedes decir de esa manera, somos hermanos. Yo varias veces ya he escuchado eso. No puede ser que alguien, digamos, esté hablando, pero el caballero, ¿cómo va a decir? Él no es caballero, él es hermano. No, pero la señora no, o señorita no, ella es hermana. ¿No? Eso también yo diría cultiva. ¿No ven? Cultiva. Entonces, unen vínculos, constituyen permanentemente el ser colectivo, en una sola persona, y su debilitamiento haría que el conflicto no se constituya, ¿no ven? El tejido social, incidiendo en la eficacia de la justicia. Entonces, esto también va a influir, yo diría repercute para la eficacia, ¿no ven? De la conciliación. Y a ver. Esto fue que ya ¿no ve? Entonces, la vergüenza en el tratamiento de un conflicto entraña el análisis profundo de muchos elementos, la situación, las causas que lo produjeron, el comportamiento de las personas, sus actitudes, las acciones realizadas, el respeto de los principios y valores, el cumplimiento de las obligaciones comunales, etcétera, ¿no? Que por lo general es en consenso, se escuchan las partes y se da la palabra, si no a todos, por lo menos a la mayoría, ¿no? De los participantes, antes de determinar, digamos, ¿no? La decisión. No sé si hay más. Bueno, eso sería todo.